Las creencias de las personas son muy distintas y extrañas en los diferentes lugares del planeta. En esta ocasión vas a escuchar creencias de pueblos en velorios. Espero que este video sea de su agrado. Y si tienes más creencias o costumbres extrañas, espero leerlas en los comentarios. Primera historia. En el velorio, el muerto comenzó a sangrar. Me acuerdo de ese día como si fuera muy reciente. Tenía 17 años y en el barrio ya se comentaba que el compadre de mi hermano mayor había muerto de forma rara. Decían que había sido un accidente, otros que fue un asalto, pero todos sabíamos que esa familia tenía dinero y que no todo cuadraba. El velorio era en su propia casa, una casa amplia, con patio y corredores largos. Había mucha gente, unos que llegaban por respeto y otros por puro morbo. Yo no era de meterme en chismes, pero conocía bien al difunto y a su esposa. El hombre siempre fue serio, trabajador, y se sabía que tenía tierras y ahorros. La mujer era más joven, más risueña, y desde hacía tiempo se comentaba que estaba demasiado amistosa con un muchacho del barrio. Ese rumor corría de boca en boca, pero nadie se atrevía a decirlo frente al esposo. Aquel día recuerdo que el cajón estaba abierto. El cuerpo, vestido de traje oscuro, estaba ya preparado por la funeraria. Algunos rezaban, otros solo miraban en silencio. Yo estaba cerca, conversando bajito con otro conocido, cuando vi que la gente empezó a murmurar. No eran murmullos normales de velorio, era un murmullo inquieto, como de sorpresa. Entonces me acerqué al ataúd y vi claramente que al difunto le salía sangre por la nariz y la boca. No era mucho, pero se notaba. Y alguien gritó que eso era una señal. Fue entonces que uno de los familiares del muerto, un hombre mayor, dijo en voz alta: «El matador está aquí». Lo dijo seguro, como si no tuviera dudas. La gente empezó a mirar alrededor, buscando reacciones. Yo medí de inmediato quién estaba nervioso. Era el mismo muchacho del que se hablaba, el que andaba con la esposa del difunto. Él trataba de disimular, pero no podía quedarse quieto y le sudaba la frente aunque el día estaba fresco. En cuestión de minutos lo señalaron. 2 hombres lo agarraron por los brazos y él trató de decir que no sabía de qué hablaban, pero la voz le temblaba. Llamaron a la policía, que llegó rápido porque el cuartel quedaba a pocas cuadras. Cuando se lo llevaron, todavía gritaba que era inocente, pero ya nadie le creía. En el cuartel, según supe después, no aguantó mucho. Confesó que había sido él quien mató al difunto, que lo habían planeado junto con la esposa para quedarse con el dinero y las propiedades. La idea era vivir juntos y disfrutar de esa riqueza sin que nadie los molestara. Él era joven y la mujer decía que estaba harta de su marido, que ya no quería esa vida con él. Cuando la noticia se supo fue un escándalo, no solo porque se trataba de un asesinato, sino porque la esposa del difunto estaba involucrada. Para los hijos de la señora fue una vergüenza enorme. Ellos siempre habían visto a su madre como una mujer respetable y de pronto descubrieron que había traicionado y matado a su propio esposo. Desde ese momento le agarraron un odio profundo. Dejaron de visitarla en la cárcel y con el tiempo hasta decían que no tenían madre. Ella estuvo varios años presa. La gente decía que en la cárcel se puso fea y envejeció rápido. La mujer que antes se arreglaba, que sonreía y llamaba la atención, ahora estaba demacrada, con el cabello sin brillo y la piel marcada por el tiempo y las preocupaciones. Pero nadie sentía lástima por ella. Cuando cumplió su condena y salió, intentó buscar a sus hijos, pero ellos no querían verla. La dejaron en la calle y no le ofrecieron ni un cuarto donde quedarse. Andaba rodando de un lado a otro o durmiendo en casas de conocidos, pero nadie la quería por mucho tiempo. Su historia la perseguía. En cualquier lugar donde llegaba, tarde o temprano alguien se enteraba de lo que había hecho y la trataban como a una apestada. Yo siempre recordé ese caso porque me tocó verlo de cerca. No era un cuento ni un rumor de barrio. Yo conocía a todos los involucrados y vi con mis propios ojos cómo la mentira se derrumbó en un momento. El muerto sangrando en su ataúd fue como una señal que puso todo en evidencia.
La reacción de la gente, la acusación directa, la captura y la confesión, todo pasó en pocas horas. El difunto para mí siempre fue un hombre serio. No era de andar en fiestas, no bebía, y cuando hablaba lo hacía con calma. Era buen amigo de mi hermano mayor, casi como un familiar. Por eso me impresionó tanto ver la manera en que terminó su vida. Y me impresionó más ver que la persona en la que él más confiaba, su esposa, había sido quien planeó todo. En el barrio por mucho tiempo se habló de que eso fue un castigo, que el muerto no se quedó tranquilo y por eso sangró para señalar a su asesino. Otros decían que no, que era algo natural en un cadáver, pero nadie podía negar que el momento coincidió de forma perfecta para que se descubriera todo. Yo nunca volví a ver un caso igual. He ido a otros velorios, pero jamás pasó algo así. Esa tarde aprendí que, aunque la gente pueda mentir y fingir, hay cosas que salen a la luz cuando menos lo esperan. Esa fue mi historia. Gracias por leer. Segunda historia. Abofetear al muerto. En ese tiempo yo vivía en la misma calle que un vecino al que conocía de toda la vida. Tenía 2 hijos varones, uno que vivía con él en el pueblo y otro que estaba en otro lugar trabajando. Eran muchachos tranquilos, de carácter distinto. El que vivía ahí era más alegre y sociable, y el otro más serio y reservado. Nunca escuché que tuvieran problemas con nadie, aunque en los pueblos uno nunca sabe todo. Una noche, el hijo que vivía ahí salió a una fiesta, y al día siguiente, en la madrugada, se corrió la voz de que lo habían matado. Decían que volvía caminando a su casa y alguien le disparó por la espalda, directo en la cabeza. La noticia corrió rápido. No había explicación clara, solo que había sido de forma cobarde y sin que pudiera defenderse. Cuando lo velaban, la sala estaba llena, gente del barrio, conocidos, familiares lejanos. Todos hablaban bajo, comentando lo que sabían o lo que creían saber. El cuerpo estaba en el ataúd, vestido de forma sencilla, y la madre lloraba sin parar. A media tarde llegó el otro hijo, el que vivía afuera. Venía con cara seria, sin saludar a muchos, y directo al cajón. De pronto, sin que nadie lo esperara, empezó a cachetear al difunto. Le daba palmadas en la cara, una tras otra, con fuerza. Luego le jaló la oreja varias veces como si quisiera despertarlo. La gente se quedó en silencio, pues nadie entendía lo que pasaba, y antes de que pudiéramos reaccionar, sacó una vara delgada, la mojó y comenzó a darle varazos por todo el cuerpo, desde los brazos hasta las piernas. Los presentes nos mirábamos entre nosotros, sin saber qué pensar. En ese momento, muchos creímos que lo hacía por coraje, quizá pensando que su hermano no había escuchado consejos o que había hecho algo para ponerse en peligro. Nadie preguntó nada, y él tampoco explicó. Cuando terminó, dejó la vara a un lado y se apartó, serio, como si hubiera hecho lo que tenía que hacer. Pasaron pocos días y las cosas empezaron a aclararse. La policía detuvo a un joven del mismo pueblo. Yo lo conocía de vista. Tenía fama de problemático y desde antes había tenido roces con el difunto. Se decía que todo venía por una muchacha, la novia del asesinado. El detenido estaba enamorado de ella, pero la joven nunca le correspondió, pues lo veía solo como amigo. Ese rechazo le había dolido y, según se supo, le fue creciendo un resentimiento que terminó en odio. Lo que las autoridades supieron después fue que aquella noche, al ver al difunto volver solo de la fiesta, el muchacho lo siguió, y sin darle oportunidad de volverse le disparó por la espalda, directo a la cabeza. Ni una palabra, ni una advertencia. Lo dejó tirado y se fue, como si nada. A los 5 días después del sepelio, ese mismo joven estaba en la cantina del pueblo. Ahí, entre tragos, empezó a hablar más de lo debido. Contó a quienes lo escuchaban que él había matado al otro muchacho. Dijo también que lo había hecho por lo de la muchacha, que no soportaba verlo con ella. Entre palabras confusas de borracho, añadió algo que llamó la atención. Según él, desde que lo mató, el difunto se le aparecía en sueños. Lo veía de pie, mirándolo fijamente, sin decir nada. Eso lo tenía en tranquilo, y por eso bebía tanto, para no dormirse y evitar soñar con él. Como ustedes sabrán, en un pueblo pequeño, todo se sabe. Alguien que estaba en la cantina escuchó la confesión y no se quedó callado.
A los pocos días la policía ya tenía información suficiente para interrogarlo. Lo que había dicho ebrio lo terminó admitiendo sobrio. Se hicieron las investigaciones y aunque yo no supe cuántos años de condena le dieron, sí supe que fue encontrado culpable y pagó con cárcel. Con el tiempo la gente empezó a comentar lo siguiente. Decían que lo que hizo el hermano mayor en el velorio, eso de cachetear, jalar orejas y golpear con la vara mojada, era un método para que el asesino de un muerto no aguantara la presión y cayera. Según esa creencia, al hacer eso al difunto, de alguna manera el culpable se delata, como si no pudiera esconderse. Algunos lo ven como superstición, otros como algo que ha funcionado en varios casos. Yo no sé si fue coincidencia o no, pero en este caso así pasó. El hermano llegó, hizo ese acto extraño, nadie lo entendió en el momento y pocos días después el asesino ya estaba preso. La historia quedó grabada en los pobladores, no solo por el crimen, sino por ese detalle en el velorio que muchos nunca habíamos visto antes. Esa fue mi historia. Gracias por leer. Gracias a todos por haber llegado hasta el final de este relato. Además, si conocen más creencias de pueblos, pueden dejarlos aquí en los comentarios, que estaremos gustosos de leerlos. Gracias y hasta el próximo video.